Hay unos versículos que estos libros forman parte de la historia del pueblo del Señor, que nos van a dar una idea cuál era la situación antiguamente entre Israel y sus enemigos, cómo venía la presión económica, social, cultural, y de diferentes maneras los enemigos del pueblo de Dios trataron de presionar que pueda terminar muy acotado allí y Israel sin tener margen de movilidad. Eso pasó en la historia, pero vamos a ver cómo esto también afecta hoy día, y Satanás va a tratar siempre que el pueblo del Señor viva acotado y limitado por muchas de las causas, y aún en el plano ministerial. Y fíjese lo que dice aquí. Estos versículos nos van a dar una muestra de lo que pasaba en ese momento. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 19, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Hasta acá nomás. Los filisteos en realidad no solamente eran los enemigos declarados del pueblo del Señor, no eran solamente los que los enfrentaban en las batallas, no eran solamente aquellos que tenían entre sus huestes a gigantes, como el caso de Goliat, sino la presión que estaban viviendo social, económica y culturalmente tenía que ver que aún le quitaron ciertos trabajos para que la gente no pueda, por esas cosas, ni siquiera pensar o intentar en hacer frente. Los herreros. Y la función del herrero justamente es afilar los instrumentos metálicos, ya sea para la guerra o para la construcción o para el hecho de sembrar. Y uno dice, esta gente vivía tan limitada y tenían que descender, fíjense, tenían que descender hacia los filisteos, o sea, ir al campo enemigo para, por favor, ¿me puedes afilar esta tijera? Por favor, ¿me podés afilar este hacha o lo que sea? Y me imagino que no era tan simple, debe ser bastante burocrático. ¿Y para qué lo querés? ¿Qué vas a hacer con esto? Fíjense cómo eso termina desalentando las situaciones. Y en el día de la batalla, se enfrenta a la batalla, solamente dos personas tienen espadas: Saúl y Jonatán. Terrible. Hoy los filisteos no están, pero hay otra clase de poder filisteo que en realidad va a tratar de oprimir al pueblo del Señor. ¿Y de qué modo? Fíjese, nosotros sabemos que la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones. Pero esta espada también es necesario saber utilizarla. Es necesario prepararse, es necesario formarse. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba estudiando en el seminario, vinieron pastores de México, justamente porque estaban pensando a ver cómo establecer la obra allí, cómo llevar el seminario. Entonces ellos venían acá, asistían a algunas de las clases para ver cómo era el mecanismo allí de estudio. Y recuerdo que, estando yo en la clase que me correspondía en la zona sur, en un momento el profesor, el que estaba allí al frente, le da lugar a uno de estos hermanos que nos estaba visitando para que salude al grupo de estudiantes y que pueda compartir cómo era la obra en México. Y hay algo que me quedó marcado, lo que él dijo. Dice, mira hermanos, yo cuando era joven me crié en el campo en México. Dice, y en realidad mi labor en el campo era ser lo que nosotros vulgarmente decimos aquí en Argentina, un hachero o un leñador. Vio una persona que trabajaba derribando árboles. Dice, pero siempre, en cada momento de esta etapa de mi vida que me tocó allí estar viviendo, cada vez que yo detenía mi labor para poder afilar la herramienta, ya sea la sierra o el hacha, nunca se me descontaba como hora de trabajo. Si no, se me pagaba como si fuera hora de trabajo.
Y él decía, hermanos, nosotros cuando estamos estudiando, en realidad, cuando apartamos ese tiempo, yo sé que podemos estar en 10.000 actividades y 10.000 situaciones, y en el plano ministerial uno dice, pero a veces uno anda como los bomberos tratando de apagar los distintos incendios por todos lados, y uno dice, pero vale la pena frenar un momento, a ver, detenerme, a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, es el momento donde uno empieza a afilar la herramienta. Y a veces pasa que hay hermanos que dicen, no, hermano, no hace falta estudiar, no hace falta capacitarse, el Espíritu lo va a guiar. Sí, el Espíritu va a guiar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero es allí donde se está afilando la herramienta, se está preparando. Por eso cuando uno empieza a ver estas cositas y dice, fíjese, los filisteos habían dicho que no haya herrero en Israel. Y ese es el sentir de Satanás, que no haya realmente formación, que no haya instrucción. Lo mismo pasa en las distintas congregaciones donde están ustedes. Y ustedes saben la necesidad de que haya hermanos formados en la verdad de la palabra del Señor. Y él dice, no, hermano, no, es una enseñanza. Y siempre hay cuestionamientos, como que hay cosas más importantes. Sí, yo sé que hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que también son urgentes y son indispensables. Si la herramienta no está afilada, fíjese, termina haciendo daño, provocando un desgaste. Yo no sé si alguna vez le tocó cortar alguna rama con un hacha desafilada. Yo le digo, es desgastante. ¿Y sabe qué suena? ¿Sabe cómo suena eso? Como si uno estuviera dando palazos. Cualquier coincidencia con el plano ministerial es exactamente esto. Cuando la herramienta no está afilada. Y Pablo le decía a Timoteo, mira, para que traces bien la palabra de verdad, para que utilicemos bien la palabra de Señor, porque si no terminamos nada más garroteando y no hay nada, absolutamente nada. Sería muy triste que en el día de la batalla, en el lugar donde Dios nos haya puesto, solamente haya 2 personas con las espadas afiladas. ¿Por qué? Porque los filisteos lo habían prohibido. Hoy yo sé que Satanás trata de cierto modo de infiltrarse, es decir, no desanimarnos y desviar la atención. Pero es necesario que la palabra del Señor esté bien trazada y que cada hijo, hija del Señor, sepa utilizar correctamente la palabra del Señor. Y como ministros, que podamos guiar al pueblo en qué significa y qué quiere decir la palabra del Señor. Por eso, justamente cuando estamos viendo dones y ministerios, algo tan indispensable para la iglesia del Señor, que también la palabra del Señor sea correctamente trazada. Oramos. Amén. Padre, te bendecimos.